Volvemos a grabar. Muy bien, volvemos a grabar. Ya estamos de regreso. Ahora, entonces, vamos a continuar, ¿sí?, con la suma de momentos angulares. Entonces, en general, ¿sí?, vamos a tener ahora S1 y S2, que tienen sus componentes, ¿sí?, que son dos momentos angulares, ¿sí?, que pueden corresponder a dos partículas diferentes o a diferentes grados de libertad de la misma partícula. Por ejemplo, el momento angular y el spin del electrón, ¿sí? Entonces, en general, vamos a tener, ¿sí?, que S1 cuadrado de S1 M1 es S1 por S1 más 1, H barra cuadrado, S1 M1, ¿sí? Y ese Z voy a tener que usar una notación diferente. Ustedes me van a tener que perdonar, pero para que esto funcione voy a tener que ponerle así, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, yo sé que para ustedes no es así de fácil borrar. Entonces, este es S1 cuadrado, y este es SZ1, S1 M1, va a ser H barra M1, S1 M1. ¿Sí? Y voy a tener otro estado diferente, ¿sí?, otro que no es de la misma partícula, es otro grado de libertad u otra partícula, ¿sí?, donde voy a tener S2 al cuadrado de S2 M2 es S2 por S2 más 1, H barra cuadrado, S2 M2, y S2Z de S2 M2, y es H barra M2, S2 M2. ¿Sí? Entonces, yo ahora lo que tengo es un producto directo de estos, ¿no? Entonces tengo el estado que es S1 M1, S2 M2, y usualmente se los pone todos juntos. Por ejemplo, S1 M1, S2 M2, a veces se le pone una coma, ¿sí?, y se asume que hay un orden. Y entonces, de vuelta, S1 actúa solo sobre un sector y S2 sobre el otro. Entonces, ahora, cuando hablo de S1, el S1 que voy a tener acá, ¿sí?, va a ser el S1 original, ¿sí?, por ejemplo, del S1X, el S1, ¿sí?, va a ser el S1X multiplicado por la identidad en 2. Y el SX2 va a ser la identidad en 1 por el SX en 2. ¿Sí? Necesitaría ponerle alguna marca que los distinga, quizás una rayita abajo para indicar que
este operador, que el que tiene la rayita abajo, actúa solamente, es decir, esto es una matriz. En este caso, por ejemplo, si lo que tenemos son espines un medio, este Sx es una matriz de 2 por 2. Pero si el otro también, si este es también una matriz de 2 por 2, este objeto es una matriz de 4 por 4. Y esto es un vector de dimensión 4. ¿Sí? Entonces, porque lo que tengo acá es un producto directo de matrices que están en espacios diferentes. ¿Sí? Entonces me da el espacio conjunto. ¿Sí? Entonces tengo que pensar cómo hago esto. ¿Sí? Todo esto se puede hacer con matrices, con los operadores, según cómo lo esté contando. Pero entonces simplemente lo que veo es que cuando tengo este operador Sx, ese solo actúa sobre un subespacio, del otro lado tiene la identidad. Ahora, lo que voy a querer determinar es el spin total. Que para nuestro caso va a ser una S, y ahora sí, vamos a ponerle vector, que es S1 más S2. ¿Sí? Son las tres componentes sumadas componente a componente, y esto es una matriz de la dimensión total, cada uno de ellos son matrices de la dimensión total, como esta. ¿Sí? Entonces, lo que es muy fácil ver de acá es que SZ, ¿sí?, es simplemente SZ1, ¿sí?, más SZ2. ¿Sí? Entonces, cuando yo actúo con SZ sobre S1, M1, S2, M2, esto es lo mismo que SZ1 actuando sobre S1, M1, S2, M2, más SZ2 actuando sobre S1, M1, S2, M2, y esto me va a dar H barra M1 más M2, S1, M1, S2, M2. ¿Sí? De donde es claro que el autovalor M de SZ es M1 más M2. Ese está muy fácil. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con ese cuadrado? Ese no está tan fácil. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Queremos calcular ese cuadrado, ¿sí?, y su autovalor. Y bueno, sus autovalores S por S más 1, H barra cuadrado, o sea, conocer los valores de S. ¿Sí? Ya sabemos los valores que puede tomar M, de acuerdo a M1 y M2, pero ahora queremos conocer los valores de S. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo de dos espines un medio, de vuelta porque es muy fácil. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, entonces podemos simplemente reconocer que tengo el estado, por ejemplo, los dos espines para arriba. Esto es lo mismo que decir que tengo un medio, un medio, un medio, un medio. Estos dos son el spin un medio, la proyección más un medio de H barra y más un medio de H barra. ¿Sí? Y entonces claramente este tiene m igual a 1. ¿Sí? Después voy a tener este y este,
que va a ser 1 medio, 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, y este tiene m igual a 0. Voy a tener este y este, que va a ser 1 medio menos 1 medio, 1 medio, 1 medio, y este también tiene m igual a 0. Luego voy a tener este, que son 1 medio menos 1 medio, 1 medio menos 1 medio, y este claramente tiene m igual a menos 1, porque simplemente estoy usando esta receta para sumar las componentes del spin. Entonces, vemos aquí que claramente los estados con m igual 1 y m igual menos 1 tienen que tener spin S igual a 1. ¿Sí? Eso es claro, ¿sí? Porque sabemos que el AM cumple con que menos S es menor o igual que M, que es menor o igual que S, con pasos de a 1. ¿Sí? Ahora, con M igual a 0 tenemos 2. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, una idea ingeniosa que proponen en el Griffiths es trabajar con S menos sobre este estado. ¿Sí? Y entonces, vemos, ¿sí?, que este S menos, ¿sí?, simplemente va a ser S menos 1 más S menos 2 que actúan sobre subespacios separados. Entonces, esto va a ser igual que actuar con S menos 1 sobre el primer spin, multiplicado por el segundo spin que no les pasó nada, más el primer spin que no le pasa nada, y S menos 2 actuando sobre el segundo spin. Pero S menos me cambia la proyección en 1, y en este caso es todo lo que puede hacer de más 1 medio a menos 1 medio, ¿sí? Y en este caso me saca una H. ¿Sí? Y entonces esto me va a dar H barra, y este me lo cambia. Entonces voy a tener este más este. ¿Sí? Y esto es una combinación lineal, ¿sí? Y resulta que, como si se acuerdan, S menos conmuta con S cuadrado, en cualquier dimensión. Esto lo demostramos totalmente en general. Por lo tanto, si este estado tiene S igual a 1, este también, entonces esta combinación lineal tiene que tener S igual a 1. ¿Sí? Entonces voy a tener un estado que va a tener 1, 0, ¿sí? Y que ya normalizado va a ser 1 entre raíz de 2 por arriba abajo más abajo arriba. ¿Sí? Y este es entonces la proyección 0, porque entonces, ¿sí?, entonces, y va a haber otro perpendicular. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que voy a tener este, ¿sí?, que va a tener los spines 1 medio, pero tiene en total 1 y proyección 1. Esto es S1, S2, S,
M. ¿Sí? Luego voy a tener, ¿sí? O si quieren en corto, 1, 1. Luego voy a tener 1 entre raíz de 2, arriba, abajo, más abajo, arriba. Y este va a ser el 1 medio, 1, 0, o 1, 0. ¿Sí? Luego voy a tener el abajo, abajo. ¿Sí? Que este lo puedo escribir como 1 medio, 1 menos 1, o en cuarto, 1 menos 1. ¿Sí? Estos estados tienen en común que son simétricos ante el intercambio de las partículas. Intercambio 1, 2. ¿Sí? Estos dos, este de acá es obviamente simétrico, como las dos apuntan para arriba, este también, y este también porque tiene un signo menos. ¿Sí? Y como son 3, se le llama el triplete. Es muy fácil. ¿Sí? Ahora, me queda el cuarto, que tiene que ser ortogonal a este. Entonces voy a tener, y ese como está solo, voy a tener el estado 1 entre raíz de 2, arriba, abajo, menos abajo, arriba, ¿sí? Y este va a ser el 1 medio, 0, 0, o si quieren de una vez, 0, 0. Y este estado, ¿sí? Entonces, este estado tiene spin, estos tres tienen spin 1. Este tiene spin 0, porque es el único, y entonces se le suele llamar el singulete. Y es antisimétrico ante el intercambio de 1 con 2, como pueden ver justo de la presencia de este signo menos. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que los autovalores de S cuadrado son S por S más 1 H barra cuadrado, y eso me da 2H barra cuadrado o 0. ¿Sí? Entonces, esos son los resultados que puedo tener. ¿Mm? Y de esto lo podemos generalizar a acoplar dos espines, ¿sí? Entonces, en general, ¿sí? Si vamos a acoplar espines, vamos a ver que S puede tomar valores desde S1 más S2, S1 más S2 menos 1, y así hasta el valor absoluto de S1 menos S2. ¿Sí? Entonces, en forma esquemática podemos pensar que es desde totalmente alineados a totalmente antialineados. ¿Sí? Es la suma de la suma a la diferencia. ¿Sí? Como no sabemos cuál es más grande y cuál es más chico en general, es el valor absoluto de la diferencia. Entonces, esto es lo que vamos a poder observar en general. Ahora queremos saber, ¿sí?, cómo se calculan estos y cómo se calculan las componentes. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, si yo tengo el electrón en el átomo de hidrógeno, que está en un orbital que tiene momento angular L, ¿sí? Y entonces le agrego el spin del electrón, que es un medio, entonces puedo sumar J, que es vectorialmente L más S. Y entonces los valores de J pueden ser L más un medio o L menos un medio. ¿Sí? Ahora, a estos valores, entonces veo que acá tengo dos valores posibles de J, cada uno con sus M's. ¿Sí? O sea, si L es 3, J puede valer 5 medios o 7 medios. ¿Sí? Cada uno con todas sus proyecciones M. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si además agrego el spin del protón? ¿Sí? Le voy a llamar SP, que también tengo un medio. Y entonces, ahora voy a tener otro momento angular, que por ejemplo puedo ganar H, que es J más SP. Fíjense que acá lo pongo como vectores, ¿eh? Son operadores vectoriales. Y entonces, el valor propio de H va a ser J más menos un medio. Y esto me va a dar L más 1, L o L menos 1. ¿Sí? Y de hecho, el caso H igual a L tiene dos posibilidades. Puedo tener J igual a L más un medio, ¿sí? Y ahora que se acopló con la S del protón para abajo, ¿sí? Entonces acá le voy a poner menos un medio del... Le pongo menos un medio del protón, o J, que sea L menos un medio, y acá le suma un medio del protón. Entonces, de hecho, ahí tengo dos estados diferentes, con diferente momento angular del electrón orbital y de spin, acoplado con con el spin del protón. Entonces, este tipo de acoplamientos ocurren de muchas maneras. ¿Mm? Entonces, ahora, en general, ¿qué tengo? ¿Sí? Tengo lo que llamamos usualmente la base desacoplada. Desacoplada. ¿Qué es esta que dijimos? Que era S1, M1, S2, M2. ¿Sí? Y tengo lo que se llama usualmente la base acoplada en momento angular. ¿Sí? Que es S1, S2, SM. ¿Sí? Ahora, ambas son bases, ¿sí? Tengo estados, ¿sí?, ortogonales normalizados. Y para para S1 y S2 fijos son bases completas. ¿Sí? Y espero, para algunos de ustedes, a ver si no me pongo muy técnico, pero esto quiere decir que yo puedo hacer, si yo hago la suma
sobre M1, M2 de S1, M1, S2, M2, S1, M1, S2, M2, esto me da la identidad. ¿Sí? Igual, si hago la suma sobre Sm de S1, S2, Sm, S1, S2, Sm, esto también me da la identidad. Eso es una forma matemática de expresar que una base es completa, porque en esa base puedo expresar a la identidad. ¿Sí? Para algunos de ustedes esto será más familiar, para otros menos familiar. ¿Sí? Pero esto está. Y entonces resulta que yo puedo expresar, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar de base y tengo una transformación de cambio de base. Entonces, si yo quiero construir este estado, por ejemplo, S1, S2, Sm, lo voy a construir como una suma de M1, M2, y ahora pongo la identidad. Fíjense, entonces voy a poner la identidad aquí, S1, M1, S2, M2, S1, M1, S2, M2, y acá voy a tener el estado, ¿sí? Esto es la identidad, por el estado S1, S2, Sm. O sea, multipliqué el estado por la identidad, nada más. ¿Sí? Y ahora simplemente esto lo voy a escribir como un símbolo. Entonces voy a escribir suma sobre M1, M2 de S1, M1, S2, M2, S1, S2, Sm por S1, M1, S2, M2. ¿Sí? Fíjense que lo que hice fue juntar, hacer el producto de esos. ¿Sí? Y a este, como me aparecen las S1, fíjense, los voy a poner así. S1, M1, S2, M2, Sm, perdón. S1, S2, Sm. Como me aparecen de los dos lados, lo puedo poner así simplemente, como S1, M1, S2, M2, Sm para no repetir. ¿Sí? Y a veces esto se lo escribe como una C, S1, S2, S, M1, M2, M. A veces acá entre estos corchetes, en lugar de poner corchetes triangulares, se pone corchetes, pues se pone paréntesis. ¿Sí? ¿Sí? A veces esto mismo se lo escribe así, S1, M1, S2, M2, Sm. ¿Sí? Son todas diferentes notaciones y estos se llaman los coeficientes de Clebsch-Gordan. ¿Sí? Y resulta que estos definen para los que una transformación unitaria. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo sumo el módulo al cuadrado sobre las M1 y M2 sobre las SMs, siempre me da 1. ¿Sí? Y esas son relaciones que tienen los coeficientes de Clebsch-Gordan. Pues a mí me gusta mucho escribirlo de esta manera porque visualizo
esto, que esto es simplemente un cambio de base, de la base acoplada, esta es la base acoplada, a la base desacoplada. A mí esto me resulta muy útil, ¿sí? Y pensar en los coeficientes de Clebsch-Gordan simplemente como un cambio de base, ¿sí? Y entonces así a mí se me hace mucho más fácil entender las relaciones de normalización de los coeficientes de Clebsch-Gordan, simplemente porque estoy cambiando de una base normalizada ortogonal a otra base normalizada ortogonal, y eso es lo que hacen siempre las transformaciones unitarias, como las rotaciones que ustedes conocen en el plano o en la esfera, ¿sí? Es una generalización de eso, ¿sí? Entonces simplemente un cambio de base. Entonces a mí me es muy útil hacerlo de esta manera. Entonces, estos son los coeficientes de Clebsch-Gordan. Y ahora déjenme que les quiero mostrar una cosita de esos coeficientes. Entonces, ahora... Muy bien, entonces ahora aquí voy a guardar en fotos. Perfecto, eso ya quedó guardado en fotos. Y ahora lo que voy a hacer es por un momento dejar de compartir acá y les voy a compartir aquí. Les voy a compartir mi pantalla para que vean simplemente, si espero, si están viendo mi pantalla con los Clebsch-Gordan. Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. Entonces miren qué fácil es. A ver, espero que... No, ¿por qué no me da acá? Lo voy a poner un poquito más grande. Miren. ¿Ven? Yo simplemente pongo S1M1, S2M2, SM, le doy Enter, ¿sí? Y ya me da el valor numérico, ¿sí? O en esta forma en fruta fraccional. Y por ejemplo acá, si quiero ver el acoplamiento de dos espines 1/2 a spin 1, ¿sí? Y le digo que me dé todos los valores, acá tengo, ¿no? Entonces, cuando son iguales, cuando los dos valen, sí, fíjense, cuando los dos valen menos 1/2, que es el abajo abajo, hay uno único, el coeficiente es 1. ¿Sí? Cuando es uno abajo y uno arriba es 1/2, 1/2. Cuando es los dos arriba es 1. ¿Sí? Y ahora, si tengo dos espines 1 acoplados a 2, entonces ahora tengo varias combinaciones, porque M1 puede tomar -1, 0 y 1, y M2 también. ¿Sí? Entonces acá voy a tener cómo son las componentes que tengo que tomar. ¿Sí? Entonces simplemente esto me da todas las diferentes componentes. Entonces quiero decir, no se preocupen, es decir, primero, hay tablas de coeficiente de Clebsch-Gordan en los libros de momento angular, pero además hay muchos programas, matemática, como pueden ver, tiene el comando Clebsch-Gordan, pero en Fortran y en muchos otros lenguajes, en C, en muchos otros lenguajes, hay rutinas que calculan los Clebsch-Gordan. ¿Sí? Entonces, los únicos que tienen que saberse de memoria son los del singulete y el triplete de dos espines. ¿Sí? Nada más. Y eventualmente de que si tengo el spin máximo y la proyección máxima, eso siempre hay un único estado que puede haber con eso, ¿sí? Que es el estado totalmente simétrico.
Entonces, acá bien. Ahora, ¿qué pasa si tengo estados con M1 y M2, que cada uno tiene una proyección 1? Pues lo que me dice es que no puedo tener proyección -1, -1, con M igual a 2 si el spin es 1. Ese está prohibido. Por eso fíjense que el propio programa me lo dice y me los hace 0. Me dice que ahí no puedo. Igual, si quiero tener M1 y M2 con spin 0, pues la única proyección permitida es el 0. ¿Sí? Entonces la única combinación que tengo es que sean los tres diferentes. Entonces fíjense que ¿qué me dice? Que si yo quiero construir el estado de spin 0 con dos estados de spin 1, entonces voy a tener 1 entre raíz de 3 menos 1, 1, menos 1 entre raíz de 3, 0, 0, más 1 entre raíz de 3, 1, menos 1. ¿Sí? Entonces tengo que tomar esa combinación. ¿Sí? Yo acá lo estoy poniendo en forma de tabla, pero ustedes lo pueden hacer la suma, lo pueden pedir, y así los muchos. Acá tengo testados 3 medios con un medio, para que me den 2. ¿Sí? Ese no lo tengo. Y acá tengo todas las formas que pueden tomar. ¿Sí? Es decir, esto no me queda una matriz cuadrada porque tengo 4 valores del spin 3 medios, menos 3 medios, menos 1 medio, 1 medio, 3 medios, y solamente 2 valores del spin 1 medio. ¿Sí? Entonces la componente de M1 menos 3 medios, M2 menos 1 medio. ¿Sí? Y esta es M1 menos 3 medios, M2 más 1 medio. Y así vamos viendo. ¿Sí? Esto no tiene nada. Y ahora, si quiero 3 medios con un medio a 1, de vuelta me dice que la M, entonces ya no puedo sumar 3 medios, 1 medio, hay algunas, no puedo tener 3 medios, 1 medio, ni menos 3 medios, menos 1 medio, y así. Bueno, entonces, si bien en el libro, ustedes pueden ver en los libros que hay ciertas expresiones analíticas para poder ver esto, ¿sí? No necesitan aprendérselas de memoria, les repito, excepto que el triplete es simétrico y el singulete es antisimétrico. Eso es algo que vale la pena que les quede muy grabado. Entonces ahora, acá, dejar de compartir. Muy bien. Y entonces, ahora... Muy bien. Entonces, ahora vamos a compartir otra pizarra. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ya hablamos del acoplamiento de los spines, ¿sí? Y ahora, para esta clase, lo último que nos toca platicar es de partículas idénticas. Entonces, bueno, de los operadores de Clebsch-Gordan, esencialmente la intención era simplemente que los tengan presentes. ¿Sí? Que sepan que existen, ¿sí? Y que no son nada tremendo de calcular, están tabulados, están en los programas de computadora y así es como se usan. ¿Sí? Es igual cuando tienen que calcular un logaritmo, un seno, un coseno. ¿Sí? Ustedes ya no usan
tablas de logaritmos, senos y cosenos. Yo soy suficientemente viejo. A mí en la prepa me dedicaron meses de una materia a usar esas tablas. ¿Sí? Y ustedes simplemente ponen eso en la calculadora y saben el número, o lo ponen en un programa de computadora. Bueno, los Clebsch-Gordan igual. ¿Sí? No necesitan nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las partículas? ¿Sí? Resulta que clásicamente todas las partículas son distinguibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos bolas de billar que chocan, siempre puedo saber después del choque cuál fue la que se fue para cada lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asumimos que siempre las puedo marcar de alguna manera. ¿Sí? Siempre puedo siempre puedo estar puedo pintarlas de diferentes colores, puedo ponerles un número, exactamente como se hace con las bolas de billar. Si tuviera muchas blancas o negras, me costaría mucho saber cuál es cuál. Pero entonces, lo que hacen en el juego de billar es pintarlas de colores y ponerles números. Entonces, sé perfectamente cuál es la negra, cuál es la blanca, y cuál es la 1 y cuál es la 4. ¿Sí? Y ahí puedo jugar simplemente si las quiero meter en orden, no las quiero meter en orden en las muchachas. Entonces, la idea es que siempre los objetos macroscópicos tienen suficientes posibilidades de marcarlos, de distinguirlos. ¿Sí? El tema es que los sistemas cuánticos del mismo tipo y que están en el mismo estado, son indistinguibles. ¿Sí? Por otro lado, y si nos da tiempo lo vamos a ver con detalle, ¿sí? Si los sistemas cuánticos están espacialmente separados, ¿sí? ¿Qué hay que decir con espacialmente separados? ¿Sí? Va a querer decir que si yo tengo una función de onda psi1 de R y otra psi2 de R, ¿sí? Entonces, ¿cuándo están espacialmente separados? Cuando la integral de psi1 conjugado de R, psi2 de R, de 3R, me da 0. ¿Sí? O sea, puede ser que sean ortogonales, pero en general son dos estados cualquiera. ¿Sí? Uno de una partícula y otro de otra. Y la pregunta, ¿están en la misma región o no están en la misma región? Entonces, si uno está acá y otro está acá, y son muy localizados, entonces no, es decir, si están espacialmente separados, en general puedo distinguirlos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, es muy fácil tener un acelerador de electrones. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Caliento un filamento, como el de los antiguos focos que ustedes alcanzaron a ver cuando eran niños,
lo pongo entre las placas de un capacitor, de manera que haya cargas negativas atrás y positivas adelante, y a la placa del capacitor de adelante le dejo un agujero. Entonces se aceleran por la diferencia de potencial y pasan por el agujero y se aceleran, ¿sí? Eso es lo que en la antigüedad se llamaba un tubo de rayos catódicos, y es lo que era el corazón de los televisores antiguos que tenían una cola larga y un foco, ¿sí? Ahora son todos de pantalla plana, pero creo que en su juventud, en su tierna infancia, han visto ese tipo de aparatos, ¿sí? Entonces yo puedo acelerar electrones y hacerlos chocar contra un material, ¿sí? Claramente en el momento en que preparo, yo puedo hablar de los electrones del material de un blanco y el electrón del haz, ¿sí? Porque están en lugares muy diferentes, ¿sí? Ahora, en el momento en que se acerca y el haz de electrones pasa por el material, yo no tengo forma de saber si el electrón que salió disparado es el que venía o es uno que arrancó del material, ¿sí? Entonces, cuando ¿sí? Cuando sistemas cuánticos similares interactúan, puede ser que choquen o están en la misma región espacial, no puedo distinguirlos. ¿Sí? Son indistinguibles. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esa es una propiedad de los sistemas cuánticos, ¿no? Y esto no solamente vale para partículas elementales, quiere decir que dos átomos de hidrógeno en el estado base, o dos átomos de plomo, o dos núcleos, o dos moléculas de agua, ¿sí? O sea, cualquier sistema cuántico que esté en el mismo estado, cualquiera que tiene dos o muchos que están todos en el mismo estado, son indistinguibles. Si están en estados diferentes, no, sobre todo porque, digamos, por ejemplo, si uno está de gas y uno está en el estado excitado, bueno, el que está en el estado excitado lo puedo reconocer, tiene una energía diferente, por lo tanto tiene una masa diferente, ¿sí? Y entonces ahí los puedo distinguir por diferentes métodos, ¿sí? Pero si están en el mismo estado, no tengo forma de distinguirlos. Y esa es una propiedad general de todos los sistemas cuánticos. Y esto mete un montón de resultados, ¿sí? Muy peculiares, ¿sí? Porque entonces, si eso es así, ¿sí? El potencial, ¿sí? Debe ser simétrico para partículas idénticas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que V de R1, R2T tiene que ser igual a V de R2, R1T. ¿Sí? Simplemente porque no sé cuál, digamos, las etiquetas R1 y R2 son arbitrarias. ¿Mm? Es decir, ojo, para partículas, por supuesto, si lo que tenga es un electrón y un protón, nada de esto se aplica, ahí son claramente distinguibles, tienen diferente masa,
interactúan con fuerzas diferentes, ¿sí? Entonces los puedo distinguir claramente. ¿Sí? Tienen diferente carga eléctrica, por ejemplo, el electrón y el protón, entonces ahí sí, ¿no? Tengo formas de distinguirlos. El asunto es cuando tengo partículas idénticas. ¿Sí? Y entonces, esto quiere decir que el hamiltoniano, ¿quién va a ser? ¿Sí? Para dos partículas, H va a ser menos H barra cuadrado entre 2m1, Laplaciano 1, menos H barra cuadrado entre 2m2, Laplaciano 2, más V de R1, R2T. Ese va a ser el hamiltoniano. ¿Sí? Digamos, y esta B puede tener muchas componentes. ¿Sí? No tiene, puede ser una suma de muchos términos. Puede ser que haya cosas que dependen solo de R1, que haya cosas que dependen solo de R2, y cosas que dependan de diferentes formas de R1 y R2. ¿Sí? Pero el punto es que si son partículas idénticas, deberá depender en forma simétrica de R1 y R2, de manera que ¿sí? El hamiltoniano no cambia al intercambiar 1 con 2. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Yo puedo definir generalmente un operador de intercambio de partículas, que puede ser, fíjense, de partículas, pero también puedo intercambiar las etiquetas simplemente, porque son idénticas las partículas. Entonces puedo pensar que el operador simplemente intercambia etiquetas. Entonces, ¿qué hace este operador cuando tengo 1, 2? Lo que sea 1 y lo que sea 2, pero se refiere a dos partículas idénticas, me da 2, 1. ¿Sí? Y está claro que si actúo P sobre P de 1, 2, ¿sí? Esto es lo mismo que P actuando sobre 2, 1 y me da 1, 2. ¿Sí? De donde el operador P cuadrado tiene autovalor 1. ¿Sí? O sea, cualquier estado de dos partículas idénticas es un autoestado del operador de intercambio, lo cual es razonable porque son idénticas, ¿sí? Y cuando lo actúo dos veces me da 1 necesariamente, ¿sí? Como pueden ver acá, ¿sí? Está bien, porque lo que estoy haciendo acá es actuar P cuadrado sobre 1 P cuadrado sobre 1, 2 me da 1, 2. Intercambio dos veces dos partículas, vuelvo a tener lo mismo que tenía antes. ¿Sí? No es nada sofisticado. Eso quiere decir que cualquier par de partículas idénticas es un estado propio del operador de intercambio, ¿sí? Que P cuadrado tiene autovalor 1, por lo tanto los autovalores de P son más 1 o menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, simplemente porque P cuadrado es 1, entonces tengo que tener más 1 o menos 1. Entonces, la otra cosa es que como H, como el hamiltoniano,
no cambia con P, eso quiere decir, y si ustedes quieren lo pueden demostrar analíticamente, el conmutador de P con H es 0. ¿Sí? Y ya vimos que P con H me dice, el conmutador de P con H me da la derivada temporal. Y esto quiere decir que la derivada respecto del tiempo del valor esperado de P para cualquier estado es 0. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La propiedad antiintercambio, ¿sí? La propiedad, o sea, el autovalor ante intercambio, se conserva. ¿Sí? Entonces, o tienen paridad positiva o tienen paridad negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir los estados, ¿sí? Con más 1 son bosones. Y con menos 1 son fermiones. ¿Sí? ¿Está bien? Para bosones 1, 2 es igual a 2, 1. Y para fermiones 1, 2 es menos 2, 1. ¿Sí? Y esto es algo que se postula y en relatividad especial para partículas libres, en ese caso se puede demostrar, ¿sí?, que hay una relación entre lo que se llama la estadística, esta propiedad de intercambio, y el spin, ¿sí?, que los bosones siempre tienen spin entero y los fermiones tienen spin semi-entero. ¿Sí? Los cargos a tarjeta, los cargos a... Son los periódicos, ¿sí? Son los donativos periódicos. ¿Perdón? Ahora, y de esto se siguen varias propiedades importantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Entonces, los fermiones siempre tienen que ser antisimétricos, ¿sí? Entonces, los fermiones siempre están en estados antisimétricos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un psi A de R y un psi B de R, ¿sí? Y ahora tengo un estado producto, ¿sí? O sea, dos estados, ¿sí?, para partículas idénticas. Entonces, cada uno va a tener su propia R. Entonces, esto es para una partícula, ¿sí? Puedo tener varios. A y B pueden ser muchos estados, ¿sí? Para dos partículas, entonces en principio tengo psi A de R1
por ejemplo, psi b de R2. Pero también puedo tener psi a de R2 y psi b de R1. ¿Sí? Pero si quiero que sean antisimétricos, el estado psi de R1, R2, para estos dos estados va a tener que ser 1 entre raíz de 2, psi A de R1, psi B de R2, menos psi A de R2, psi B de R1. ¿Sí? Porque este es antisimétrico ante el intercambio de las etiquetas 1, 2. ¿Sí? Y también ante el intercambio de las etiquetas AB. O sea, si tengo que P de psi de R1, R2, ¿sí? Esto, ¿sí? Que es psi de R2, R1, es menos psi de R1, R2. ¿Sí? Esto quiere decir que son antisimétricos. Ahora, en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si elijo el mismo estado en el mismo lugar? Entonces tendría psi de R1, por ejemplo, R1. ¿Sí? Me pregunto, ¿pueden estar estas dos partículas en el mismo lugar? Y esto me da 1 entre raíz de 2, psi A de R1, por el mismo estado, psi A de R1 menos psi A de R1, psi A de R1, y esto claramente me da 0. ¿Sí? Entonces, dos fermiones no pueden estar en el mismo estado en el mismo lugar. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, por otro lado, si tengo, por ejemplo, electrones con spin, que es, ¿no? Si pensamos en el átomo de hidrógeno, por ejemplo, entonces voy a tener una función de onda, ¿sí? Que va a ser la psi n L m de R por la G, que esto me da el spin. ¿Sí? Entonces ahora puedo tener dos proyecciones. ¿Sí? ¿Está bien? Y si tengo dos electrones, ¿sí? Entonces puedo tener una psi NLM de 1 de R por psi NLM de 2 de la misma R, o sea, ¿sí? Pero ahora voy a tener que tener una xi de 1 y una xi de 2.
¿Sí? Ahora, si esto lo elijo simétrico, entonces la función total tiene que ser antisimétrica. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quiénes son estas G's? La G es 1, 0 o 0, 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? O si quieren, esta y esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué era el antisimétrico? Era 1 entre raíz de 2, arriba, abajo, menos abajo, arriba. ¿Sí? Que este es el estado que tiene S igual a 0, M igual a 0. ¿Sí? Y esta es la base que ustedes usaron en su curso de química de la prepa para describir, por ejemplo, el átomo de helio. ¿Sí? Donde el estado base tiene N igual a 1, L igual a M igual a 0, ¿sí? Y puedo tener 2 electrones con proyecciones de spin distintos, ¿no? Con S igual a 0, M igual a 0. Entonces, como la función de onda si tiene que ser totalmente antisimétrica, en este caso la parte espacial puede ser simétrica y entonces estos dos electrones pueden estar en el mismo orbital siempre y cuando sean antisimétricos en el spin. ¿Sí? Y habrá otros estados que puedan ser diferentes. Pueden tener la configuración de spin simétrico, pero entonces van a tener que ser antisimétricos en la parte espacial. ¿Sí? De manera tal de que el producto sea antisimétrico. O sea, siempre el producto de algo simétrico con algo antisimétrico me da simétrico. ¿Sí? Y nada de esto pasa para bosones. ¿Sí? Para bosones puedo tener cualquier número de partículas en el mismo estado sin ningún problema. Por eso puedo tener condensados de bosones, lo que se llama condensados de Bose-Einstein. ¿Sí? Entonces, de golpe ahora habrán escuchado probablemente, y eso se hacen condensados de bosones, ¿sí? En el Instituto de Física, Jorge Seemann ya lo ha logrado hacer, ¿sí? Es algo que se viene haciendo desde hace algunos años, ha sido un premio Nobel de hace unas décadas, ¿sí? Y es toda una tecnología muy poderosa donde puedo tener miles de millones de átomos bosónicos en el mismo, en el mismo estado. Pero entonces el momento angular total, orbital, más spin de los electrones, más spin del núcleo, tiene que ser entero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, rubidio 87 es un excelente átomo con el cual isótopo con el cual se trabaja en forma atómica para ser condensados. Bueno, son las 7. ¿Hay algún comentario, una pregunta? Siempre les dejo tarea sugerida. Entonces, déjenme ver dónde me quedó la tarea. Profe. Sí. Entonces, una partícula, cuando tenemos un estado simétrico multiplicado por uno antisimétrico, ¿da simétrico o antisimétrico? Antisimétrico. Ok. Porque tú puedes ver, cuando cambies la etiqueta 1 con 2 en este estado, ¿sí? Para estas no va a cambiar nada, es simétrico, pero estas tienen que estar en esta configuración y eso te va a dar el cambio de signo. ¿Sí? Porque cambia todas las etiquetas. ¿Sí? Gracias. Entonces, para la tarea les sugiero los ejercicios 428, 430,
438 y 440. ¿Sí? Y ya. Con eso sí, porque los otros ya se ponen un poquito sofisticados. Entonces, de todo esto espero que les queden un par de mensajes. ¿Sí? Uno es que los sistemas de dos niveles son fáciles, espero que se convenzan, que las matrices de Pauli son útiles, y se acuerden lo que es el triplete y el singulete de spin. ¿Sí? Acuérdense, el que es simétrico es fácil, porque 1, 1 es simétrico. ¿Sí? Ese es seguro, que los dos para arriba son simétricos. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Guardar. Listo. Entonces ahora voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, con esto pueden ya tener una idea. Entonces, estos son los conceptos más importantes. Y a los Clebsch-Gordan no les tengan miedo. Simplemente los usan como usan senos, cosenos, ¿sí? Son más fáciles que los polinomios de Hermite, los de Laguerre y los de Legendre. ¿Sí? Y igual que no se acuerdan de memoria de cuánto es el seno de pi entre 12, ¿sí? Tampoco tienen que acordarse todos los Clebsch-Gordan, excepto para 12 espines un medio. Eso sí los tienen que saber. Porque son muy fáciles. ¿Sí? ¿Está bien? Eso los deducen a mano como lo hicimos acá. Y un poquito las relaciones de las matrices de Pauli, ¿sí? Esas en general les van a ser útiles. Bueno, y la clase que viene será la última de estos propedéuticos y espero que luego veremos a muchos de ustedes tomando clases en el siguiente semestre de la maestría. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Profesor, entonces la parte de partículas idénticas es meramente aquí estudiar conceptualmente porque no dejo ejercicio esta parte. No, no dejé, pero si les preguntamos algo en el examen será algo de este tipo. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, es que los ejercicios que vienen en el libro, en el Griffith de partículas idénticas, los miré uno por uno y dije, no, no se merecen algo así en la séptima semana de sus propedéuticos. Entonces, no me la quiero dejarles ninguna de esos ejercicios. Revisen los ejemplos, eso sí, vale la pena, vayan al texto y revisen los ejemplos, ¿sí? De hecho, vale la pena, hablando de eso, bueno, ya se los puse en la tarea, ¿sí? Revisen esto que se llama la fuerza de intercambio, que en realidad no es una fuerza, es la demostración que en promedio los bosones tienen una distancia, una separación promedio menor que partículas distinguibles y los fermiones tienen una mayor que las partículas distinguibles. Entonces es un efecto que pareciera que hubiera como una atracción entre bosones y una repulsión entre fermiones comparado con las partículas distinguibles, pero que solo tiene que ver con las propiedades de simetría o antisimetría, no hay ninguna fuerza entre ellos. ¿Sí? Eso lo tenía preparado, pero ya no dio tiempo. Entonces vale la pena que lo revisen. ¿Sí? Es un ejercicio no muy complicado, la verdad está bastante sencillo, y es un resultado interesante, me gusta mucho cómo lo discute el Griffith. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, pues que tengan una buena semana y nos vemos el miércoles que viene para la última clase de los propedéuticos. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.